Y es precisamente el de los dos cimientos. Y vamos a leerlo, por favor, juntos. Versículo 24 hasta el versículo 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en el mes de la Biblia, que estamos en el mes de agosto, hablamos sobre un tema muy importante. ¿Quieres poner el que está aquí, el tema del mensaje? ¿Quieren leerlo, por favor, los que lo alcanzan a leer? Consecuencia de no practicar la Biblia. Porque Jesús está al final de uno de los sermones más completos de la Biblia. He mencionado que en los evangelios, así en conjunto, se recopilan 3 sermones de nuestro Señor Jesucristo. 3 sermones completos. Este es el primer sermón que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con el diario vivir. Comienza en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Del Sermón del Monte, así conocido como el Sermón de la Montaña, se han escrito muchos libros. Uno de ellos es Cómo debemos vivir. Otro, La psicología de la vida, y que están basados en el Sermón del Monte. Porque el Sermón del Monte nos da muchos temas en relación con Dios, en relación con los demás, en relación incluso con nosotros mismos. ¿Cómo debemos vivir? Bueno, el Señor Jesucristo termina diciendo que el que escucha sus palabras, las palabras que acaba de predicar, que acaba de enseñar, que tiene que ver con el diario vivir, y las hace, entonces será como un hombre que construye su casa sobre una roca. Esa casa es la vida, esa roca es Jesucristo. Y cuando vienen los problemas, se desbordan los ríos, viene la lluvia y soplan los vientos, esa casa permanece firme. Pero cuando una persona solamente escucha por escuchar y no obedece las palabras de Jesús, es comparado a un hombre que construye su vida sobre la arena, un lugar inestable, sin fuerza, sin fundamento, sin profundidad, pero que cuando vienen los problemas, que se desbordan los ríos, que viene la lluvia, como la lluvia que cayó ayer, que estuvo muy pesada, o yo creo que más fuerte, que soplan los vientos, esa casa se cae. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos trae una consecuencia de no practicar la palabra de Dios? Quiero ir, hermanos, de una forma expositiva, ir señalando cada uno de los aspectos de este pasaje. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestra mente y también abre, Señor, nuestro corazón para escuchar tu palabra. Muévenos, Señor, a la acción, porque sin una acción, tú lo has dicho, hay consecuencias. La casa se cae, somos débiles. Ayúdanos entonces a ser hacedores y no solamente oidores. En el nombre de Jesús. Amén. Hablemos, hermanos, de la importancia de oír. Jesús dijo: cualquiera que me oyere.
Hay algunas frases que nuestro Señor Jesucristo utilizaba en relación con esto, y en el contexto del Nuevo Testamento tiene un significado, y cuando lo leemos en el 2022 no nos queda muy claro. Jesús, por ejemplo, decía: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero ¿no acaso todos tenemos oídos para oír? ¿O de qué? ¿De adorno? ¿O para que nos veamos guapos? ¿Para qué son nuestros oídos? Para oír. Pero el significado es un poco más profundo, porque él también dijo en Lucas 18:8: mirad cómo oís. La Biblia también nos dice que la fe viene por el oír. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17: la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, es sumamente importante, hermanos, que entendamos el asunto de oír. ¿Qué pasa cuando oímos? Y digo ¿qué pasa? De una forma fisiológica. Fisiológica es, ¿cuál es el mecanismo de lo que escuchamos? La voz es una onda. Eso es la voz, ondas sonoras que viajan en el aire. Esa onda, que por ejemplo yo digo, quiero un café, viaja, llega y viene un café. Bueno, es que él es buena onda. Esa onda que viaja en el aire, esa onda sonora, entra aquí. Ya se dieron cuenta que hay una estructura. Sí, algunos lo tienen medio chueca, otros ya desgastada, etcétera, por tanto oír. Y aquí se va metiendo. Esto se le llama el oído externo. Y el oído externo tiene una membranita que divide el oído externo con el oído medio. Y por ahí esa onda atraviesa, y hay un pequeño, vamos a decir, como un laberinto con líquido, y ahí se mete, ahí va la onda, y sale mojada, ¿no? Vamos a imaginar. Claro, si uno está limpio, pues sale, va de nuevo, ¿no? Como en el tobogán. Pero si uno está ahí todo cochino, no alcanzo ni a ver. El asunto es que la onda continúa, sube a lo que es el oído interno, profundo, y ahí se mete, y hay una hendidura para pasar al cerebro. Y entonces se mete por ahí la onda, se mete al cerebro, y el cerebro lo que hace es asociar. Fíjense bien. Nosotros asociamos. Entonces el cerebro tiene una memoria, que todo aquello que va llegando se compara con lo que está aquí, y entonces le damos el sentido a lo que escuchamos. Por ejemplo, si empezamos a hablar en inglés, si le pedimos a nuestro hermano Edaí, que es maestro de inglés, o a nuestra hermana Patti, que manejan el inglés como maestros, y si nosotros no estamos acostumbrados al inglés, entonces esas ondas llegan acá y dicen, ¿what? ¿Qué dijo? Porque no hay una memoria donde se pueda comparar. Pero si tú dices, I'm speaking English too, yo también hablo el inglés, lo entenderíamos porque está esa memoria. ¿Soy claro con esta explicación? Vean qué rápido, o sea, entra la onda y sí, así de rápido. Nosotros no escuchamos directamente con el oído, sino con el cerebro. Bueno, eso es una forma explicada. Por supuesto, pues
La tarea del que está escuchando es que lo que llega lo empieza a comparar con lo que tiene. Miren, una verdad que se vive en nuestros tiempos es que hay mucha información, pero también hay mucha desconfianza. Desconfiamos mucho de lo que se nos dice. Desconfiamos mucho porque, claro, vivimos en una cultura donde se utiliza mucho la mentira, ya sea para comprar o para vender o que nos hablan de algo, hay mucha mentira. Y el ser humano se ha vuelto muy desconfiado en esa parte. Pero en los tiempos de Jesús, hermanos, se valoraba mucho el conocimiento, al grado de que cuando un maestro, porque así eran las escuelas, no eran las escuelas de que vámonos ya a la escuela y que ya sonó la campanita, así no era la escuela. Los que querían aprender veían que una persona, digamos el maestro, caminaba, daba conocimientos y la gente lo comenzaba a seguir. En el caso de Jesús y sus apóstoles, Jesús eligió a sus apóstoles. Pero los otros maestros que andaban por allá, incluso podríamos decir de Juan el Bautista, porque eran contemporáneos, ellos no elegían. O sea, la gente tenía que venir. ¿Puedo seguirte? Imagínense, ¿puedo aprender de ti? Y entonces decía sí. El conocimiento era muy valorado. Porque si tú veías a un hombre sabio y aprendías de ese hombre sabio, te hacías sabio. Hoy en día no es así. Desconfiamos de todo, porque claro, si nos metemos, por ejemplo, en un espacio de mucho conocimiento como es el Internet, o de mucha información, encontramos una idea, le bajamos un poquito, encontramos que esa idea opina de otra manera diferente otra persona. Y no se diga, hermanos, con lo que respecta a la iglesia. Entonces, cuando dice el Señor, el que tiene oídos para oír, habla, hermanos, de que las palabras puedan compararse con aquello que nosotros tenemos de información y entonces aceptarlas. Cuando nosotros escuchamos, ya sea un mensaje, ya sea una canción, ya sea lo que sea, y le ponemos atención, lo que está haciendo el cerebro es comenzar a comparar. Y si tú escuchas a una canción X, a ver, díganme una canción X. No la voy a cantar, El Rey. José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Exactamente. Y entonces yo estoy reflexivo y digo, sí es cierto, en esta vida lo que he estado haciendo es puro rodar y rodar. Y luego, no sé, otra canción, la que sea, bueno, de las que andan sonando, ¿no? Las que decimos, mira, escúchate esta canción. ¿Han escuchado ustedes lo que es la musicoterapia? Es poner música para que la gente reflexione. Porque hay canciones que tienen un mensaje muy profundo, muy relacionado hacia soluciones. Son canciones positivas. Y cuando la gente necesita una solución, escúchate esta canción. ¿Y qué está haciendo el cerebro? Asociando. Pero el problema es que cuando escuchamos, por ejemplo, la palabra de Dios, y esto es lo que dice el Señor, entonces en esa comparación se impone lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que me dijeron en mi casa, lo que dicen mis amigos, lo que dice la sociedad, lo que dice la cultura, y oímos, pero no tomamos la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros,
Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, sepamos que esta es la verdad. Sepamos que necesitamos la palabra de Dios, que necesitamos la Biblia para crecer, para alimentarnos, para fortalecernos, para ser salvos. Si tenemos esta premisa o estas ideas previas en nuestra mente, cuando leamos la palabra de Dios, la vamos a recibir. Bueno, entre los que oyen la palabra de Dios, el Señor Jesucristo narró una parábola, que es la parábola del sembrador. El que siembra, dijo Jesús, es el que habla la palabra de Dios. Y los diferentes terrenos son los diferentes tipos de personas que reciben esa palabra de Dios. Y parte de la semilla cayó en el suelo, en el piso, una tierra dura. Pero vinieron las aves y se la llevaron. Esta es la persona que escucha la palabra de Dios, pero no la entiende. A veces los predicadores la ponemos complicada, hablamos hasta en griego y toda la cosa, y el hebreo. La gente también dice como en el inglés del ejemplo de los hermanos, what? Pero hay personas que simplemente no la captan, se confunden, llega otra persona, se la medio explica y se pierde el evangelio. Esas son las personas que escuchan pero no comprenden el evangelio. La segunda parte de esa semilla cayó entre pedregales. Brotó pronto porque no tenía mucha tierra, mucha profundidad, pero cuando sale el sol se quema porque su raíz no tenía profundidad, era de poca duración, describe la Biblia. Esas son las personas que escuchan, pero solo con las emociones. Sí, yo quiero. Y cuando vienen entonces las dificultades, son los primeros que se van. Pero hay otras que escuchan, dijo también Jesús, son aquellas que caen entre espinos. Y los espinos crecen y la ahogan, no le permiten un desarrollo. Estos son aquellos creyentes que recibiendo el Evangelio, escuchando el Evangelio, de pronto se ven enredados en las cosas materiales de la vida y se hacen infructuosas los afanes de esta vida. Pero parte cayó en buena tierra, y esa buena tierra dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Y Jesús termina diciendo: el que tenga oídos para oír. Pues quisiéramos que así sea la palabra de Dios. Hay muchos momentos en los que vamos tal vez a un taller, vamos a un seminario, a un diplomado, o nos metemos a un curso, y a veces lleva tareas. Muy bien, vamos a practicar durante esta semana el primer punto. La gente sale y dice el primer punto, ya lo empieza a aplicar y regresen con preguntas. Yo apliqué el primer punto, pero tuve estos problemas. Muy bien, ahora llévense el segundo punto y ahora el tercer punto, y así los 5 puntos, porque normalmente son 5, y la gente está aplicando lo que está escuchando. De otra manera no sirve, de otra manera no funciona. Podemos tomar un curso, un taller, pero si no lo ponemos en práctica, y esta es la parte que nos diferencia. Poner en práctica. Jesús dijo entonces que no basta con oír la palabra de Dios. Mucha gente, como dice al final, se admira. Aquí dice que se admiraban. Y miren que les voy a explicar aquí tantito del griego. Porque la palabra que se utiliza para admirar es la palabra ekpleso. Ek, que es la primera parte, es como fuera de, como extraordinario, como expatriado, como, ¿qué otra cosa de ex? Pues el ex, el que ya se fue. Y la segunda parte es pleso, que es un golpe, y esto quiere decir que de verdad era un golpe para ellos. ¡Guau! De esos que, órale, este es Jesús, así. Sin embargo, con todo esto, aunque ellos quedaron boquiabiertos, no era suficiente solo sorprendernos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, mientras explicaba a uno de los gobernadores de aquel entonces, el gobernador le dijo: ¡guau!
hablas muy bien, explicas muy bien, por poquito, y me persuades, dijo Agripa. Y Pablo todavía le dice, pues no estás muy lejos. Y era buen negociador, Pablo. No es suficiente, no es suficiente. Se trata de la obediencia, hermanos. En aquel día, dijo Jesús, me dirán, Señor, Señor, pues si yo en tu nombre echaba fuera demonios. Señor, Señor, pues si yo en tu nombre o predicaba en tu nombre. Pero yo les diré, dijo Jesús, pero yo no los conozco. ¿Por qué? Porque no actuaban. ¿Estuve enfermo? No me visitaste. Estuve en la cárcel. ¿Por qué no me fuiste a ver? Tuve hambre. No me invitaste un taco. Tuve sed. No me invitaste una agüita. Estuve desnudo. No me ayudaste a comprarme algo de ropa. ¿Cuándo, Señor, te vimos así? Pues cuando no lo hicieron con los demás. Y a otros les diré, benditos de mi Padre, pasen, pasen al reino preparado para ustedes. ¿Por qué? Porque estuve enfermo y lo mismo. ¿Y cuándo te vimos así? Por cuanto lo hicieron con los demás, lo hicieron conmigo. Hay que leer a Santiago para darnos cuenta que la fe sin obras es muerta. Esto tendría, hermanos, que llevarnos a una idea muy práctica, que lo que escuchamos aquí, vayamos y lo pongamos en práctica. Por ejemplo, hoy te puedes llevar alguna idea como, debo leer la Biblia con mayor atención, debo escuchar las cosas, buscar esa asociación y que sea positiva. Debo de ayudar a la gente necesitada porque estoy ayudando a Cristo. Ya no debo de cerrar mi mano. Tengo esta persona enferma, hay esta persona con problemas, esta está en prisión, esta está en dificultades, este perdió el trabajo. ¿Y qué dijo Santiago? ¿A poco le puedes decir no? Nosotros vamos a orar por ti, tú tranquilo, pásale, pero no le damos qué comer. Saldríamos de este lugar y lo aplicaríamos. Hermanos, eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos. Ahora, hay una palabra que resalta en este capítulo 7 al final, cuando dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre ¿qué? Prudente. ¿Qué es la palabra prudente, hermanos? Es la palabra sabio. Dice Job 32:9 que no siempre los grandes son los sabios. A veces se asocia, y también en la Biblia, que las personas entre más grandes son personas más sabias. En el Antiguo Testamento encontramos el conjunto de ancianos que aconsejaban al pueblo, porque ya eran los ancianos, ya la barba les había crecido y decían, ya es un hombre sabio. En el Nuevo Testamento, el Sanedrín, conformado por los 70 ancianos, también eran personas de edad, eran personas de reconocimiento. Pero Job 32:9 dice, no siempre los grandes o los viejos son los sabios. No sé ustedes qué piensen, pero la verdad es que a veces vemos gente que es que no se quiere tomar el medicamento, doctor. Dígale usted, pero yo qué le digo si ya está viejo. Pero a usted le va a hacer caso. Pues si no le hace caso a usted, que es su amor, su esposa, me va a hacer caso a mí. Y yo siempre les digo, la gente entre más vieja, ¿qué dijeron? La gente entre más vieja, pues más necia, ¿eh? Sí, más necia. No, yo lo veo, pues hermanos, así, que todos lo vemos, la gente entre más vieja,
No, le cuesta trabajo al viejo. Pero, hermanos, ¿dónde está la sabiduría? El apóstol Pablo dijo, cuando vine a vosotros, dijo a los corintios, yo no vine con palabras sabidurías o palabras de humana sabiduría, sino con el poder de Dios y con la demostración del Espíritu. Sí, porque una cosa es hablar de Dios y una es hablar del conocimiento, pero lo que hacía Pablo, en sus campañas era orar por los enfermos y que los enfermos sanaran. Porque cuando se veía resultado, la gente decía, sí, esto es verdad. Entonces, por eso cuando Jesús sanaba, los que se le ponían difíciles, que eran los fariseos, los saduceos y los escribas, decían, no, sí está bien, sí está sanando Jesús, pero no sana por Dios, ha de sanar por Belcebú. ¿Quién es Belcebú? Pues el diablo. Y Jesús les dice, ¿cómo creen? O sea, ¿cómo un reino se va a dividir a sí mismo? No lo comprendían. Humana sabiduría. Hay mucha humana sabiduría o sabiduría humana. Gracias a Dios, porque la sabiduría humana también, hermanos, viene de Dios. No estoy hablando de una sabiduría para salvación. Los hombres sabios de esta tierra han permitido y han aportado muchas cosas. Gracias a Dios por un celular como este, un iPhone, pura tecnología. Gracias a Dios por el cañón, gracias a Dios por la luz, porque hombres sabios nos han aportado mucho y nos facilitan la vida, ¿sí o no? Pero esta sabiduría humana, aunque alegra el corazón, aunque admira al ser humano, no es la sabiduría de Dios. Hay dos sabidurías, porque tú puedes tener sabiduría de este mundo. Y no, yo le entiendo, y 5 por 8, 40, ya entendí, voy a explicar dónde está el tercer cielo. Es la sabiduría humana. Pero hermanos, vamos a ver qué dice la palabra de Dios respecto a la verdadera sabiduría. Porque para ser creyente y para comprender la palabra de Dios, no se necesita que tengas tu licenciatura o que tengas un alto nivel, una maestría o un doctorado. No, ya sabe mucho de la Biblia porque ya tiene un doctorado. Es sabiduría humana, hermanos. Miren, la Biblia dice en Proverbios 9:10 que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿queremos hacernos sabios? Hay que leer la palabra de Dios y hay que obedecer. De ahí viene el sentido y el significado del temor a Jehová. En Proverbios 9, capítulo 9, versículo 8 y 9, dice, no reprendas al necio, al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Es precisamente, hermanos, lo que Jesús hace en el Sermón del Monte, nos corrige para que cambiemos, porque el sabio acepta la corrección. ¿Te gusta a ti que te corrijan? Así se oyó, así como que no nos gusta, hermanos. Sí, o sea, el que nos haga una corrección, inmediatamente vamos a defenderla porque queremos justificar nuestros puntos de vista. Pero la Biblia nos corrige constantemente y nos confronta de cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo sentimos. Si tú eres una persona que te están corrigiendo con la palabra de Dios y lo aceptas, es que eres una persona sabia. Pero si tú eres una persona que aunque te hablan la palabra de Dios, así hasta en griego y en hebreo, pues vas a ser un necio. Da al sabio, dice Proverbios 9:9, y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Así dice Pablo, 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. Da al sabio. El día de ayer tuvimos una reunión, hermanos, de liderazgo y de los hermanos que hemos estado trabajando en el staff, en los cultos durante toda la pandemia. Y una de las cosas que decíamos al final es: necesitamos seguir aprendiendo. Necesitamos seguir aprendiendo. Sí, hermanos, los líderes que ustedes tienen en esta iglesia son personas que desean seguir aprendiendo. Y vamos a seguir aprendiendo. Porque les damos al sabio y va a saber más. Pero a darle al necio, no, pues a mí no me gusta eso de estudiar. El hermano José Luis es muy exagerado. O sea, quiere que todo el mundo esté estudiando. Y luego cobran los cursos. Pues háblenme bonito, hermanos. Le hacemos un descuento. Pero hay gente que simplemente no le puedes aportar porque le dices: mira, aprende, crece. Ya siente que ya lo sabe todo. Hay personas que son así, no se diga entre los cristianos, ¿no?, que vienen al culto a puro criticar. El hermano dijo esto, pero ni es cierto. Pues la hermana dijo aquello, pero así no es. Necios. Los sabios son los que siempre están preparándose. En Mateo 25, hermanos, del 1 al 3 encontramos una parábola, que es la parábola de las vírgenes. Este es otro de los sermones completos de Jesús. Y ustedes recordarán que había ¿cuántas vírgenes? 10, pero estaban divididas porque eran 5 prudentes o sabias, y había 5 insensatas o necias. Estaban esperando al novio. Dicho sea de paso, no todas iban a casar con él, pero es una representación. Las vírgenes representan a la iglesia y se toma como enseñanza algo que pasaba en aquellos entonces. Porque las mujeres acompañaban a la que se iba a casar, siempre así era. Y pues estaban esperando al novio. Y entonces tenían su lámpara, ¿se acuerdan? Y esa lámpara la malutilizaron, la malaprovecharon. 5, ¿quiénes eran, las sabias o las necias? Las necias. De pronto, cuando estaban bien dormidas, ahí viene el novio. Y pum, se levantan las 5 insensatas y dicen: no vemos. No era como ahorita que nomás uno llega: Alexa, apréndete. No, imagínense en aquel entonces: Alexa, apréndete. No veían, tropezaban. No pudieron irse con el esposo. Pero las otras 5 prendieron su lámpara. Estaban listos, estaban preparados. Yo te pregunto, ¿tú estás preparado para la venida de Cristo? ¿Estás preparado para cuando venga el Señor y te diga: vámonos? A lo mejor, si no es en su segunda venida, de pronto el Señor nos dice: hasta aquí tu vida, vámonos. Pero si yo estoy sano, yo estoy chavo y todavía me falta, vámonos. ¿Estás listo? Porque si tú estás listo, entonces eres una persona sabia. Y si tú no estás listo, entonces eres una persona. Los sabios son aquellos que siempre están preparados, están listos para la venida del Señor o para la muerte. Posponer no es bueno. Hay que estar preparado. Ahora, como dije hace un momento, Santiago nos dice que hay que demostrar esa sabiduría en nuestras acciones, amando a nuestros seres, a nuestros semejantes. Sin embargo, lo que hace tanto Jesús como Santiago
para confrontar a la persona que dice que es creyente, que dice que sigue a Jesucristo, que dice que sigue la verdad, que es hijo de Dios. Vean, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Estos no son sabios porque no ponen en práctica ni las bienaventuranzas. Porque donde hay celos, dice Santiago 3, 16 y 17, y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, también es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Hermanos, este texto, asociado a lo que el Señor nos dice en las bienaventuranzas, es exactamente la sabiduría que viene de lo alto. Es una sabiduría que dirige nuestra vida. Yo particularmente, hermanos, al abordar los problemas y los conflictos del ser humano, no basta con decirle a la persona estás bien o estás mal. La gente ya sabe cuando está bien o cuando está mal, sino es cómo lo procesa. Sí, porque hay personas que están mal, saben que están mal y lo justifican. Sí, pero lo que pasa es que yo lo hago porque pues, dirás lo que quieras, o como dijo la chumultrufia, será el sereno. Nuestra tarea, hermanos, es que la gente pueda compararlo en su mente, diga estoy mal, a la luz de la palabra de Dios estoy mal. Y entonces cuando una persona dice esto, acepta la corrección, pídele al Señor que te perdone. Pídele al Señor que te perdone. Es que, hermanos, Dios no está esperando que nosotros seamos hombres y mujeres perfectas. Dios no está esperando eso. Dios quiere que seamos sabios en su palabra. Y el sabio ve el error y corrige el error. Porque si nosotros no nos damos cuenta que estamos mal, eso es algo, hermanos, más ciego. Porque si no podemos reconocer cuando estamos equivocados, nunca vamos a corregirnos. Dice Proverbios finalmente en el capítulo 4, versículos del 10 al 3, que los sabios no tropiezan. Oye, hijo mío, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, y por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque allí es tu vida. Hermanos, la vida cristiana es algo práctico. Y cuando tenemos la palabra de Dios, sí, ya lo decíamos en uno de los sermones anteriores, es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. ¿Por qué tropezamos? Pues porque queremos caminar equivocadamente y solo tropezamos. Cuando caminamos con la palabra de Dios, hermanos, no tropezamos. Déjenme terminar con esto, hermanos. El pasaje nos dice precisamente que hay consecuencias de no practicar la Biblia. Vamos a ver cuáles son. Dice nuestro pasaje: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió las lluvias, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos,
soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Pues simplemente la vida se cae. Pero vámonos despacio. ¿Ya se cansaron? No, yo ya estoy cansándolos. Por eso el cafecito me da como un poquito de empuje. No, no es el café, hermanos. Me gusta predicar. No sé si ya lo vieron, pero a mí me gusta predicar. Así que si me tardo un poquito, hermanos, ¿me perdonarán? ¿No? Entonces vamos a empezar de nuevo. No es cierto. No, ya voy a terminar. Descendió la lluvia, así dice esta parte, hermanos. Pensamos en una inundación, soplaron los vientos, dieron con ímpetu, azotaron. Sí hay azotes en nuestra vida. Porque este lenguaje, hermanos, indica fuertes pruebas a las que somos sometidos. Ya se dieron cuenta, el sabio y el necio le va igual, que digan, no, es que a mí me va bien porque soy hijo de Dios. No, yo no tengo problemas porque a los hijos de Dios no nos llegan los problemas. Ay, ajá, eso no enseña la Biblia. Pero eso creen. Bueno, todos somos azotados y todos somos sacudidos. Todos. A todos nos puede pasar cualquier cosa. Se le puede ir la luz al cristiano y al no cristiano. Se le puede morir un familiar al creyente y al no creyente. Y pueden pasar situaciones, hermanos, semejantes. Le da el cáncer al cristiano y al no cristiano. Es igual. Nosotros no predicamos un evangelio color de rosa. Ven a Jesucristo y tus problemas se van a acabar. No, si la Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz, porque esto está duro, Yo primero voy a ir a la cárcel, luego a la cruz, y luego ahí vienen ustedes también. Van a perder su vida por causa de mí. Sus papás los van a dejar, no los van a querer sus familiares, serán sus enemigos, los de su propia casa. Vengan, puros problemas, seguir a Jesús. Esto es lo que el Señor prometía. Pero al final, hermanos, es la vida eterna. Lo que diferencia a los unos de los otros es, ya dijimos, sí, la sabiduría, es la obediencia a la palabra de Dios, es Cristo dirige nuestra vida. Entonces, los dos somos azotados, sacudidos por problemas, contratiempos, aflicciones, dificultades, enfermedades, muerte. Tribulaciones de todo tipo, de toda clase, hermanos, la vida está llena de pruebas. Por eso muchos la describen como una escuela, la escuela de la vida. Otros como una disciplina, otros para formarte en el carácter, como si fuera una escuela. Vamos a ver, ¿en qué sentido somos probados, hermanos? Somos probados, en primer lugar, en nuestro carácter. Mira, ve el sabio construyendo o tomando una decisión sabia. Ve al necio tomando una decisión necia. Se necesitará mucho, hermanos, es una pregunta, se necesitará mucho para darnos cuenta que aquel está construyendo sobre la roca, ¿cómo va a quedar su casa? Firme. No se necesita mucha sabiduría. Y aquel que construye sobre la arena, ¿cómo va a quedar su casa? Pues es evidente, se nota cuando una vida está muy débil y cuando una vida está muy fuerte. ¿Por qué, hermanos? Porque lo primero que se prueba en medio de una dificultad es el carácter. Por eso entendemos, hermanos, que el Señor lo que trabaja con nosotros toda la vida es el carácter.
Y cuando nos vayamos al cielo con nuestro Señor para estar por toda la eternidad, ¿saben qué nos vamos a llevar? El carácter, así lo dice la Biblia. Por eso trabajamos con el carácter bastante. ¿Te gusta tu carácter? ¿Te gusta tu forma de ser? Pues los problemas son los primeros, hermanos, que prueban nuestro carácter. Ahora, ¿cómo es tu carácter? ¿Es un carácter débil? ¿Eres de un carácter fuerte? ¿Eres de un carácter sensible? ¿Eres de un carácter que aquí a veces en la iglesia, claro, también Pablo lo dice y también el Señor Jesucristo lo expresaba, hay tipos de carácter que, como decimos los mexicanos, y digo así porque ayer vimos que nuestras redes sociales somos internacionales, no aguantamos nada. El Señor Jesucristo, la gente le seguía y le seguían millares de personas. Les dijo, a ver, ustedes solamente me están siguiendo porque les invito a la comida. Pero su corazón, yo me imagino a esta gente, pues, seguía a Jesús, vámonos, sí. ¿Y a qué hora es la comida? Como a las 2:20. Aquí me junto como a la 1:30, ¿sí? Porque ellos iban a comer. Y no llegaban solos, llegaban con sus hijos, así dice la Biblia. Y entonces llegaba el momento y Jesús oraba y se multiplicaba. Acuérdense aquella ocasión que manda a los apóstoles, pues vamos a preguntarle quién trae algo de lunch. ¿Y cuántas personas había? No, había miles. ¿Quién llevaba comida? Y si llevaban, no la soltaron. Pero un niño compartió su lunch y con eso comieron todos. Claro, uno dice, no, bendito sea Dios, un milagro maravilloso. A ver, ahora ya vamos a analizar, ¿por qué no sacaron los demás? O sea, ¿cómo este chavito tiene que venir a poner el ejemplo? 5 panes y 2 peces. Entonces cuando Jesús les dice, ustedes solamente vienen conmigo porque les doy de comer, ¿qué hizo la gente? O sea, ¿acaso corrigió y dijo, no, sí estamos mal? Creo que de hoy en adelante, aunque ayunemos, aquí estaremos. ¿Qué dijeron? Se ofendieron. Se fueron. Todavía que los seguimos para que se vean más aquí. No, ya vámonos, vente. No. Su carácter es muy débil. ¿Cómo te sientes tú cuando te dejan a lo mejor con la mano estirada? Cuando alguien no te saluda, cuando alguien no te sonríe. No, ya no voy a ir porque ahí no me hacen caso. El apóstol Pablo también llamaba a esto niños en la fe, niños espirituales. Pero cuando vienen los problemas, ¿cómo los enfrentamos? Hay que trabajar en el carácter, hermanos. Hay que trabajar en hacernos fuertes, firmes, estables, para resistir, porque así es la vida. Yo creo, hermanos, que parte de las materias básicas de la vida tiene que ver, trabaja con tu carácter y trabaja siempre, porque van a venir dificultades, van a venir adversidades y a la primera nos vamos a caer. Es probada también, hermanos, nuestra relación con los demás. En Mateo 5, del 21 al 48, los que no practican las enseñanzas de Jesús hacen obras de la carne. También en Gálatas dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, del 19 al 21, porque los problemas en esta vida, en realidad, los tenemos con los demás. Y es probada nuestra fe con los demás, claro. Porque si algo, hermanos, déjenme decirles, en esta vida es llevarnos bien con los demás. ¿Sí? El ser humano es complicado, ¿sí o no? Si el ser humano es complicado, imagínense dos, imagínense una pareja, es que ya no lo aguanto, ¿no? Es que ya no me aguanta, es que ya me cansé. Bueno, hay una prueba, hermanos, que tiene que ver precisamente con los conflictos con los demás. Los problemas y conflictos de la vida solamente producen odio, amargura, pleitos entre los hombres. ¿Una pareja será golpeada? Sí. Y uno podrá echarle la culpa al otro, o lo que ustedes quieran.
somos probados en nuestras relaciones. Somos probados si en realidad sabemos perdonar o no sabemos perdonar. Somos perdonados cuando tienes un amigo o cuando tienes un enemigo. ¿Sí? Desde el momento hasta que se te cierran, vas en tu vehículo acá manejando tranquilamente y alguien se te cierra. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando alguien habla mal de ti? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te juzga, te critica, te rechaza? ¿Cómo te sientes? Somos probados. Aún el Señor Jesucristo lo sacaron de los contornos los samaritanos. A Jesús le dijeron, vete mejor, Jesús, vete. Y Jesús agarró sus cosas y dijo, vámonos. Ahí somos probados. Cuando tienes que dejar un trabajo y sientes que no vales, que no sirves, ahí es probado. Y mucha gente queda resentida con los jefes, con la empresa, con los trabajos. Los problemas entre hermanos. Digo entre hermanos de la familia, no hermanos de aquí de la iglesia. Bueno, también. Así que si tú vas en la vida lastimado o lastimada porque una relación te generó conflicto, pídele al Señor que te sane. Porque no podemos avanzar, son las pruebas. ¿Qué haces? ¿Cómo resuelves? Quienes tenemos, hermanos, la palabra de Dios, podemos resolverlo con la palabra de Dios. Y somos probados también en la confianza. Si confiamos en Dios o en las cosas materiales. Mateo capítulo 13, lo mencioné hace un momento, en la parábola del sembrador. Muchos son absorbidos por los problemas materiales, por la visión materialista de este mundo, y no hay fruto. Somos probados, hermanos, también en relación a los resultados. Tu fe cristiana tiene resultados. Tu liderazgo dentro de la iglesia tiene resultados. Tu vida profesional tiene resultados. Tu vida económica tiene resultados. Porque, hermanos, la Biblia, cuando habla de confianza, y podríamos hablar de la parábola de los talentos. Un hombre rico se fue de viaje, pero antes de irse llamó a sus siervos y les entregó sus bienes para que los trabajaran. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 3 talentos y a otro le entregó 1 talento y se fue lejos. Y el que recibió 5 talentos fue, los multiplicó y ganó 10 talentos. El que recibió 3 fue también, negoció y sacó lo doble. Pero aquel que recibió 1 tuvo miedo y lo escondió en la tierra y ahí lo dejó como abajo del colchón. Al regresar, su señor hizo cuentas con ellos y al recibir la multiplicación de aquellos 2, los aprueba y también les expresa, pues pasen, o sea, a la vida eterna. ¿Y qué pasa, hermanos, con aquel que fue irresponsable, que no dio fruto, que no dio resultado? Y estamos hablando de los dones. El reino de los cielos es dones, habilidades, destrezas, capacidades, virtudes para salir aquí en la sociedad, para triunfar en la vida. ¿Cómo estás triunfando? ¿Tú qué resultados tienes? Es probada nuestra confianza cuando vienen los problemas. Sí, imagínate, eres una persona que no te organizas económicamente y de pronto te viene una necesidad económica y ¿qué vas a hacer? Pues a pedir prestado. La confianza, de pronto el Señor dice, ¿sabes qué? Tengo un buen puesto para ti. Y uno dice, sí. A ver, vamos a probar tu confianza. A ver, saca tu currículum. No, es que yo, no. Pero tienes el don, prepárate. No. Pues la confianza, hermanos, es que ¿qué está pasando entonces con nuestros dones? Te di un don porque te voy a poner en un lugar donde vas a servir y vas a hacer bendición a otros.
Pues es que enterré mi don, no me preparé, no estudié, no me desarrollé. Y es que, hermanos, en la sociedad en la que vivimos es importante que nosotros justifiquemos, comprobemos el conocimiento. Yo puedo decir, bueno, soy médico. A ver, pues que ¿cómo yo demostraría que soy médico? ¿Que me pongan así en una prueba o algo? No, ¿cómo? ¿Qué debo de llevar? Mi cédula. Hay gente que le gusta la medicina, pero incluso y puede saber mucho. Pues se ve los videos y le gusta. Pero no puede trascender o no puede ocupar un lugar en la sociedad porque no tiene una certificación. Pero ¿quién te hizo como médico? ¿O quién te hizo como psicólogo? ¿O quién te hizo como lo que hayas estudiado? ¿Quién? Pues Dios. Dios te dio esos dones. Y te los dio con la confianza de que los desarrolles. Se prueba la confianza, hermanos. Se prueba la confianza. Y así se cae la casa de muchas personas. A nivel económico, a nivel social, a nivel familiar, a nivel de la salud, a nivel espiritual. Así se cae. Esas son las consecuencias cuando nosotros no practicamos la Biblia. Por eso, ahora sí, hermanos, termino. Ya ahora sí. Los que no ponemos en práctica las palabras de Dios, no somos sabios. Somos necios. Por educados que seamos y por títulos que tengamos, si nosotros no construimos sobre esta base, hermanos, que es la palabra de Dios, sí, primero el Sermón del Monte, en el contexto del capítulo 7, pero después toda la palabra de Dios. Si nosotros no construimos, vamos a caer. Dice Job capítulo 8 del 13 al 15, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada, y su confianza es tela de araña, se apoyará en él. En su casa, mas no permanecerá ella en pie, se asirá de ella, mas no resistirá. Proverbios 10:25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Gracias a Dios, porque hoy tenemos su palabra. Quiera Dios, hermanos, sensibilizar nuestro corazón a su palabra, a corregir, a ser sabios, para que cuando vengan los problemas, no nosotros, la roca en la que estamos, nos va a sostener. Que Dios les bendiga.